Versículo 16, hermano. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y cuando usted lo haya, hermano, usted me puede contestar con un amén. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. Mi hermano, bueno, así déjela. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Solamente vamos a leer el verso 16, hermano. Vamos a esperar unos segundos más para que todos juntos, Dios bendiga la vida de nuestro hermano Robin, que se añade. Dios bendiga su vida, mi hermano Robin, y a cada uno de ustedes, mis hermanos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Estamos todos ahí? Vamos a leer la palabra del Señor, hermano, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el verso 16: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Una vez más, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oremos, hermanos, vamos a orar. Padre, muchas gracias, amado Dios, te doy en esta hora, Padre, por la oportunidad, la bendición, el privilegio que me concedes, Señor, conforme a tu misericordia, ser el portador de esta tu palabra, Señor, para poder hablarla, Señor, bajo la guianza, Señor, bajo el respaldo, Señor, de tu Santo Espíritu. Usa todo mi ser, Señor, yo lo pongo en esta hora, Señor, en tus manos, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser, Señor, mis pensamientos, toma el control de ello, mi corazón, lo que hay en él, toma el control, Señor, de mis labios, toma el control, Señor, de mi cuerpo, Padre, toma el control, Padre Celestial, de cada palabra que va a salir, Señor, de mi boca, toma el control para que sea, Señor, la que sea guiada por el poder de tu Santo Espíritu para bendición, para edificación de los que están aquí presentes, con el anhelo, el hambre, el deseo de aprender más de ti, Señor, y de las sagradas Escrituras, Señor. Padre, te pido que te levantes con poder, Señor, contra toda fuerza contraria que se opone, Señor, para que esta palabra no sea predicada, Señor. Oh Padre, que se opone y que quiere perturbar, Señor, el momento, Señor, que tu palabra sea expuesta, Señor. Te pido, Señor, por este pueblo también, que abra su corazón, que abra su mente, Padre, pero sobre todo que abra también sus oídos, Señor, espirituales, Señor, para poder escuchar lo que tú, Señor y Dios, nos quieres hablar. Enséñanos tú, Padre eterno, lo que quieres que en esta tarde aprendamos, Señor, y que salgamos edificados, Señor, por medio del consejo de tu palabra. Guía mi vida a toda verdad, Señor. En esta hora, Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos, damos gloria al Señor. Estamos estudiando, hermano, el volumen 1, lo que es Introducción a la Teología. Estamos en la lección 5. Estamos estudiando lo que es la revelación especial, y con la ayuda de Dios vamos a seguir desarrollando este tema, lo que es la revelación especial. Hemos hablado, hermano, en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que son versículos, hermano, que tú y yo, todo hijo de Dios, todo aquel, hermano, que ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo, debemos de tratar de aprenderlos, si podemos, hermano, hasta de memoria, saberlo, hermano. Saber en qué libro de la Biblia se encuentra. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a predicar la palabra de Dios, ya sea afuera, cuando le hablemos a un familiar, cuando le hablemos a un compañero de trabajo, hermano, le citemos lo que es la palabra de Dios, lo que es el Evangelio, hermano. Amén. Así es que
Si tú tienes buena memoria, apréndete estos versículos. Si no, puedes también tomar una libreta, anotarlos, hermano, para que tú sepas dónde están, hermano, dónde se encuentran, para cuando tú ocupes, hermano, pues sepas dónde tengas ahí la referencia. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, hermano. Amén. Si es que vamos a pasar, hermano Omar, la siguiente imagen. Hoy vamos a aprender lo que es, no, mi hermano, la pasada, por favor. La segunda. Lo que es la inspiración de las escrituras, hermano, es lo que vamos a aprender hoy. Como hemos leído aquí en Timoteo, hermano, donde nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios. Gracias, mi hermano, Dios le bendiga. Toda la escritura es inspirada por Dios. Miren, mis amados hermanos, nos encontramos viviendo en medio de una sociedad muy incrédula, muy escéptica. Una sociedad, hermano, que hoy en día, por causa de que el conocimiento ha aumentado, la ciencia ha aumentado de una manera sorprendente, esto ha llevado al ser humano a confiar en su propia sabiduría y en su propio conocimiento. De manera que el ser humano se atreve en estos días, incluso a pesar de las evidencias que hay, se atreve a negar la existencia de Dios. Se atreven a hacer burla de Dios. Se atreven a burlarse de lo que es este libro llamado la Biblia, llamada las Sagradas Escrituras. Muchas personas se atreven y lo afirman, que la Biblia no es la palabra de Dios. Nos ha tocado vivir, hermano, en estos tiempos una sociedad muy escéptica, una sociedad, hermano, donde las personas dicen yo quiero ver para creer, donde las personas dicen muéstrame evidencias, no solamente me digas que todo lo tengo que recibir por fe, dice la persona, muéstrame evidencia, convénceme que en verdad ese libro que tú dices es la palabra de Dios. La Biblia, hermano, como ningún otro libro que se haya escrito hasta el día de hoy, este libro al que nosotros llamamos la Biblia, las Sagradas Escrituras, es el que ha sido y es, y estoy seguro que seguirá siendo el libro más atacado. Este es el libro más atacado, hermano, por el hombre. Hay otros libros también que se han escrito, como por ejemplo los musulmanes tienen el Corán, los budistas tienen sus propios escritos, el hinduismo tiene sus propios escritos, pero ninguno de esos escritos, hermano, es tan atacado como lo es la Biblia. Este libro lo han tratado de destruir, este libro lo han tratado de hacer desaparecer. Han tratado de hacer de muchas formas a través de los siglos, hermano, que este libro desaparezca. Pero bendito sea Dios, hermano, el poderoso creador del universo, que Él ha frustrado los planes malévolos del hombre, permitiendo que hasta el día de hoy, hermano, tú y yo podamos tener en nuestras manos este bendito libro, hermano, llamado la Biblia, llamada las Sagradas Escrituras, hermano, por lo cual yo te puedo decir que somos bendecidos, somos privilegiados de tener, hermano, este libro en nuestras manos. Amén, aleluya. Hay de aquel, hermano, que la Biblia la compró para irla a guardar. Hay de aquel, hermano, como a veces les he dicho, que tiene la Biblia, hermano, y el único momento que la abre quizás es el día que viene a la iglesia. He mirado incluso, hermano, que a veces
A veces uno la trae atrás de los carros, ¿sí o no? En la parte de atrás donde van las bocinas. Y yo me puedo dar cuenta que esa Biblia tiene tanto tiempo ahí. ¿Sabes por qué? Porque se mira como que el sol le ha dado de tantos días, tanto tiempo que tiene ahí. Se mira que el sol le ha dado fuerte, que hasta se mira que la pasta, hermano, de la Biblia está así como hasta arrugadita ya, hasta como un poco descolorida de tanto que el sol le ha dado, de que la persona tiene la Biblia ahí. Porque aquí tenemos un tesoro, hermano, y este tesoro es para disfrutarlo. Esto que tenemos, la Biblia que tú tienes en tu mano, es un tesoro de parte de Dios, hermano, ¿verdad? Así es que, hermano, hoy vamos a hablar, porque la gente se hace muchas preguntas. No solamente la gente allá afuera, el mismo cristiano. Hay momentos en los que el mismo cristiano a veces tiene dudas referente a Dios, referente a la Biblia, hermano. Y la gente de allá afuera también tiene preguntas y tiene dudas, hermano. Amén. Así es que hoy vamos a hablar acerca de la inspiración de las Escrituras. Así es que vamos a comenzar, hermano, con una pregunta. Mi hermano Omar, por favor, pase la siguiente imagen. Miren lo que dice esta pregunta, hermano. ¿De dónde proviene la Biblia? Porque si nosotros decimos, hermano, que esta es la palabra de Dios, pero muchos afirman, no, ese libro no es palabra de Dios, ese libro es palabra de hombres. Entonces nosotros como cristianos, hermano, ahí está una pregunta: ¿de dónde proviene la Biblia? Los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios dada a los hombres. Es el mensaje que Dios decidió darle a los hombres, hermano. Ahora, ese mensaje o esa palabra de Dios dada a los hombres, Dios nos la dio por medio de hombres, hermano, usando a hombres escogidos, hombres piadosos, hermano, controlados e inspirados por el Espíritu Santo, como dice ahí, para librarles de todo error. Es decir, que la Biblia tiene un origen divino, aunque se produjo mediante instrumentos humanos. Voy a volver a leer una vez más y ahí está la imagen, hermano. Los cristianos, los hijos de Dios, los evangélicos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios dada a los hombres por medio de hombres escogidos, controlados e inspirados por el Espíritu Santo para librarles de todo error. Es decir, para nosotros, para los cristianos, para el Hijo de Dios, la Biblia tiene un origen divino. O sea, proviene del cielo, proviene de Dios, aunque se produjo mediante instrumentos humanos. ¿Cierto o no? Cuando las personas, tú le abres la Biblia y le predicas, ¿a cuántos de ustedes no nos han dicho, ese libro es palabra de hombre? Levanta tu mano. ¿Alguien te ha dicho así alguna vez? ¿Que le has predicado a algún familiar, a alguien en la calle? ¿Alguien te ha dicho eso? Sí, a mí también me lo han dicho. Me han dicho, ese libro es palabra de hombres. Otro argumento que las personas dicen es, ese libro fue escrito por hombres. Y hasta ahí tiene razón la persona cuando dice que este libro fue escrito por hombres. Por eso decimos, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios dada a los hombres, por medio de hombres escogidos, pero que fueron controlados e inspirados por el Espíritu Santo para librarlos del error. La Biblia, es decir, es de origen divino, aunque fue, hermano, o se produjo mediante instrumentos humanos. O sea, Dios nos dio su palabra, pero usó instrumentos humanos, usó a personas para que esa palabra quedara escrita, hermano, y pudiera llegar hasta el día de hoy a nosotros. Entonces, cuando la gente dice, oh, la Biblia la escribió el hombre, hasta ahí tienen razón. Sí, efectivamente, la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero como dice ahí la imagen, estos hombres fueron controlados e inspirados por el Espíritu Santo, hermano, para librarles del error.
Ahora, yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo usted le comprueba a alguien que la Biblia es la palabra de Dios? Si alguien le dice a usted si alguien le preguntara a usted, ¿por qué tú dices que la Biblia es la palabra de Dios? Si alguien le dice a usted, convénceme que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué le dice usted? Y viene y le dice, ¿acaso la Biblia no fue escrita por hombres? ¿Cuál sería su respuesta de usted para una persona que duda que la Biblia sea la palabra de Dios y que afirma que este libro no es sino únicamente un libro escrito por hombres? ¿Qué le dice usted como cristiano, como hijo de Dios? ¿Qué respuesta le da? Ningún otro libro habla del amor y también de lo que Dios quiere que hagamos, de las enseñanzas y del castigo también. Ningún otro libro dice la verdad como es, sin buscarle vueltas, como es. Ok, nuestra hermana Griselda dice que en otras palabras, en ningún otro libro toca ciertos temas. Habla de ciertos temas que quizás en otros libros no los va a encontrar uno. Ok, mire bien. Otra pregunta, mire, dice, pase mi hermano Amar la siguiente imagen. Ahí puse otra pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Dice la persona, la escribió el hombre. Y nosotros contestamos afirmando, diciendo, sí, es verdad, la escribió el hombre. Vamos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 20, hermano. Ahí está el versículo en la pantalla, o si tú quieres, ahí en tu Biblia buscarlo. Efesios capítulo 2, versículo 20, hermano. Porque las personas dicen, no, es que la Biblia la escribió el hombre. Y nosotros decimos, sí, es verdad. No negamos, no contradecimos que la Biblia fue escrita por hombres. Pero el problema es que la persona no acepta lo demás. O no te deja, incluso a veces, que le expliques cómo estos hombres es que escribieron la Biblia, la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios, hermano, capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra del Señor, hermano. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Ok, aquí Pablo nos habla, hermano, que nuestra fe cristiana está o se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Que la fe del cristiano está o se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Mire, te lo voy a explicar de esta manera. Cuando se construye un edificio, se construye una casa, antes de levantar esas paredes, hermano, antes de levantar, hermano, esas murallas, esas paredes, abajo se pone un fundamento, que es a partir de ese fundamento que se edifica la casa, se edifica el edificio. Pablo menciona aquí, hermano, en Efesios capítulo 2, verso 20, que la fe del cristiano está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Como vimos en la clase pasada, que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas. O sea, Dios escogió a hombres, hermano, para que transmitieran su mensaje, para que trajeran el mensaje a las personas, al ser humano. Y Jesucristo también, como vimos la clase pasada, escogió a sus siervos, los apóstoles, hermano, los cuales también ellos, guiados por el Espíritu Santo,
escribieron, hermano, el mensaje de la salvación, las buenas nuevas, el evangelio. Por eso dice aquí el apóstol Pablo que nuestra fe está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea, que lo que está aquí escrito, hermano, desde Génesis a Apocalipsis, Dios usó, hermano, para escribir tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Usó a los hombres de Dios, llamados los apóstoles, llamados los profetas, conocidos como apóstoles y profetas. Ellos dejaron el fundamento, hermano, de la fe cristiana. O sea que todo lo que está aquí escrito, hermano, es el fundamento de nuestra fe. Y a partir de lo que está escrito, porque mire lo que dice la segunda parte del versículo, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que nuestra fe, hermano, que nos dejaron escrita en estas páginas, hermano, los apóstoles y los profetas, hermano, ese fundamento comienza en Cristo, está en Cristo. Él es la base, Cristo Jesús, hermano. O sea, lo que Él hizo, lo que Él enseñó, mi amado hermano, ese es el fundamento de la fe cristiana. Y lo que Él hizo y lo que Él enseñó se encuentra aquí, en este libro llamado la Biblia, hermano. Por lo tanto, nuestra fe está fundamentada en lo que está escrito aquí, en lo que estos hombres, hermano, conocidos como apóstoles y profetas, dejaron, hermano, escrito en estas páginas. De manera que sí, cuando la gente dice, la Biblia la escribieron hombres, es verdad. Aquí Pablo dice que el fundamento fue puesto por apóstoles y profetas, hermano. Pero estos hombres, hermano, no hablaron y no escribieron, hermano, de voluntad propia, ni por iniciativa propia, sino que mira lo que dice, hermano, pase la siguiente imagen, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, hermano. Y cuando usted esté ahí, por favor, me contesta con un amén. Entonces ya dijimos que efectivamente la Biblia la escribieron hombres. Pero estos hombres no hablaron por voluntad propia ni por iniciativa propia, sino como dice aquí en segunda de Pedro capítulo 1 verso 20 y 21. ¿Estamos ahí, hermano? Mira lo que dice el verso 20. Entendiendo primero esto. Mira, el apóstol Pablo dice que hay algo que la persona debe de entender cuando lee la Biblia. Hay algo que la persona tiene que entender. Sí, la Biblia la escribieron hombres, sí, pero hay algo que la persona debe de entender de cómo se llevó a cabo, que estos hombres escribieron, hermano, la palabra de Dios. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mira lo que dice después, porque nunca, esa palabra, mire, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo hablaron los santos hombres de Dios, hermano? ¿Cómo hablaron? ¿Cómo dice ahí el versículo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice que somos edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces efectivamente el Antiguo y el Nuevo Testamento fue escrito por hombres humanos. Dios usó instrumentos humanos. Pero aquí en segunda de Pedro, hermano, dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. O sea, no es algo que el humano decidió hacer de su propia voluntad, es decir, yo pienso que voy a comenzar a escribir algo acerca de Dios. No fue algo de su voluntad, hermano, sino que los santos hombres de Dios, dice aquí, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermano. Entonces, esto es algo que debe de entender la persona, y estos son versículos, hermano, que tú puedes usar
cuando le prediques a tu familia, cuando le predicas al amigo, cuando le predicas a tu compañero de trabajo, cuando predicas en la calle, hermano, y cuando la gente te venga y te diga, oh, es que la Biblia es escrita por hombres. Dile, claro, estoy de acuerdo contigo en eso, pero le debemos de decir, pero estos hombres hablaron no por su propia iniciativa, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermano. Ahí hay una gran diferencia. Ahora, ¿por qué fue necesario que los hombres de Dios fueran o fuesen inspirados por el Espíritu Santo? ¿Por qué fue necesario? Te voy a decir por qué. Porque el hombre, por causa del pecado, el hombre es imperfecto. El hombre tiende a equivocarse. El hombre comete muchos errores, hermano. Y el hombre, sin la ayuda de Dios mismo, sin la ayuda del Espíritu Santo, si el hombre por sí solo hubiese querido escribir el mensaje de Dios para la humanidad, ese mensaje hubiera estado lleno de muchos errores. Ese mensaje hubiera estado lleno de muchas imperfecciones, porque el hombre, hermano, es imperfecto, ¿cierto o no? Inclusive, imagínate, a veces, por ejemplo, los que quizás no tuvimos mucha escuela, a veces cuando escribimos algo, ¿cierto o no? A veces por falta de acentos o por falta de ciertas letras que nos comemos, ya el mensaje, cuando usted lo lee, está un poquito medio transgiversado, ¿cierto o no? Ya el mensaje ya no es lo mismo, porque está un poquito ya, por nuestro error humano, ya no está bien entendible, hermano. Entonces, por eso es que estos hombres de Dios, a pesar de que eran hombres de Dios, hombres santos, hombres piadosos, necesitaron, hermano, la ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que quizás tú y yo, cuando hemos hablado con alguien, con un amigo, con un familiar, con alguien en la calle, yo sé que tú y yo hemos dicho, cuando nos dicen, oh, la Biblia la escribió hombre, yo sé que quizás tú y yo hemos dicho, sí, pero fue inspirada por Dios. ¿Has dicho tú eso alguna vez, hermano? Cuando predicas, has dicho, la Biblia está inspirada por Dios. Ahora, pero la pregunta sería, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa cuando dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo? O como leímos en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, ¿qué significa cuando dice, toda la Escritura es inspirada por Dios? Ahora, yo quisiera preguntarle, ¿alguno de ustedes, hermano, tiene usted alguna idea de lo que significa? O cuando usted y yo decimos allá afuera, la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué? Mi hermano Abraham. Es revelada por Dios a los santos hombres de Dios. Ok, usted dice revelada por Dios, ok. ¿Alguien más, hermano? Porque le digo, no estoy aquí, hermano, te lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho otra vez, no estoy aquí para poner en pena a nadie, todos venimos a aprender, yo estoy aprendiendo juntamente con ustedes, pero yo quiero que seamos sinceros y realistas en el sentido de que a veces nosotros pues hablamos algo que la verdad a veces no entendemos. Te digo, a veces yo sé que hemos dicho, no, pues la Biblia es inspirada por Dios, pero si la persona nos preguntase, pero ¿y qué significa eso de inspirada por Dios? Yo le aseguro que ahí como que se le cruzan los cables a uno y ya no tiene una respuesta pues satisfactoria. Entonces, si no lo sabes, pues hoy lo vamos a venir a aprender. Y por eso les digo, hermano, que es necesario aprender, es necesario que aprendamos, es necesaria la enseñanza. Necesitamos, fíjate bien, ayer tuvimos un estudio bíblico, por ejemplo. Tuvimos un estudio bíblico acerca de la Trinidad ayer, en el hogar de nuestro hermano Abraham. Y nos acompañó ahí un hermano que no cree en la Trinidad, sino cree en la unicidad. Un hermano apostólico de la fe en Cristo Jesús, o los Jesús solo, ¿verdad? Y estuvimos aprendiendo acerca de la Trinidad. Yo pude ver que el hermano, en lo que él cree, él está preparado. O sea que cuando él habla lo que él cree, por lo menos él sabe lo que él cree. Él lo puede defender lo que él cree, independientemente si está correcto o está incorrecto, pero yo pude mirar que él por lo menos sabe lo que él cree, hermano.
Y estuvimos ayer ahí hablando, hermano. Yo les decía ayer a los hermanos que estuvimos ahí, yo les decía, hermano, necesitamos quitarnos de la mente el pensamiento de decir no es necesaria la enseñanza. Porque te digo, por ejemplo, el hermano que estuvo ayer ahí, hermano, si habla con cualquier hermano que no está instruido en la palabra, lo convence, se lo aseguro. Se lo aseguro, lo convence, hermano. Lo convence, aunque esté incorrecto, pero como lo explica bien, como él se ha preparado en lo que él cree bien, él lo explica, y lo explica de una manera también, que si la otra persona no está preparada, dije yo, en mi mente dije, lo convence. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza. Ok, si es que vamos a aprender todos juntos el día de hoy, hermano. Mi hermano, pase por favor la siguiente imagen. Mire, ¿qué significa el término inspiración? Ya que Pedro dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada. Ok, ¿qué significa el término inspiración, hermano? La palabra inspiración que se halla en nuestra Biblia en castellano, hermano, es la palabra griega theoneustos. Esa es la palabra, en el original griego es la palabra que se usa, theoneustos. Theoneustos, hermanos, significa literalmente soplada por Dios, o también por el soplo y poder divino. Eso es lo que la palabra inspiración significa, soplada por Dios. Entonces, segunda de Timoteo 3:16 dice esto: toda la escritura fue soplada por Dios, vino por el soplo y el poder divino. Entonces, ahí ya estamos mirando el significado de la palabra inspirada, o el término inspiración. Dice, toda la palabra es soplada por Dios, vino por medio del soplo y del poder divino. Ahora, mira bien lo que dice ahí en la imagen, hermano. Cuando se usa esta palabra, theoneustos, cuando se usa esta palabra, cuando se describen las operaciones de Dios, o sea, cuando Dios trabaja, cuando Dios opera, cuando Dios está obrando, hermano. Theoneustos, soplo de Dios o soplada por Dios. Esta palabra se usa en las operaciones de Dios, cuando Dios obra. Entonces, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, está diciendo que la escritura vino porque Dios obró. Dios, hermano, trabajó. Dios entró en acción. Cuando los hombres, estos santos hombres, escribieron, Dios trabajó, Dios obró, hermano. Miren lo que continúa diciendo, dice, theoneustos, hermano, indica que la escritura es producto de la acción poderosa de Dios y de que sus autores, o sea, los que escribieron, fueron objeto de la influencia omnipotente de Dios que obró en ellos y por ellos. Entonces, theoneustos indica que la escritura, hermano, es el producto de la acción poderosa de Dios. O sea, el poder de Dios influenció en los autores, en estos hombres, hermano. El poder de Dios influenció en ellos. El poder de Dios obró en ellos. El poder de Dios, hermano, actuó en ellos. Esto es lo que significa la palabra inspiración. Entonces, de aquí en adelante, cuando alguien le diga a usted, ahora la Biblia es libro de hombres, usted dígale, sí, pero estos hombres escribieron siendo inspirados por Dios. ¿Y qué es eso? Pues usted le va a decir, significa que estos hombres escribieron bajo la influencia del poder de Dios que obró en ellos. O sea, Dios los guió, el poder de Dios los guió. Eso es lo que dice ahí, hermano, que esta palabra theoneustos indica que la escritura es producto de la acción poderosa de Dios. Y hay dos pasajes ahí, mira, hermano. Salmo 33:6. Por favor, acompáñame en tu Biblia, por favor. Salmo 33:6. Que aquí en el Antiguo Testamento nos habla
no usa la palabra teoneustos, porque la palabra teoneustos viene del griego, pero vamos a mirar dos pasajes en el Antiguo Testamento donde menciona una palabra hebrea, pero que viene siendo un sinónimo de la palabra griega teoneustos, hermano. Salmo 33:6, mira lo que dice, hermano. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice Salmo capítulo 33, versículo 6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, ¿por qué cosa? Por el aliento de su boca, por el soplo, hermano. Entonces te das cuenta que cuando hubo ese soplo de Dios, algo fue creado. O sea, cuando Dios sopló, cuando el aliento de Dios, cuando Dios habló, el poder de Dios obró. Por eso dice ahí, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Mira bien, ¿por qué cosa? Por la palabra. Y luego dice, y todo el ejército de ellos, o sea, los planetas, las estrellas, el sol, la luna, todo. Dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, por el soplo de Dios. Por eso es que esta palabra, hermano, se usa cuando se describen las operaciones de Dios, el soplo de Dios, el poder de Dios en acción. Ahora vamos a uno más, hermano, en Génesis capítulo 2, versículo 7, hermano. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y cuando usted lo encuentre, hermano, me dice amén. Génesis capítulo 2, verso 7. ¿Estamos ahí, hermano? Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué sucedió con el hombre? Y fue el hombre un ser viviente. Mira, fue formado el hombre del polvo, hermano. Pero una vez que ya estaba formadito, terminado, sus dedos, sus ojos, su nariz, sus oídos, todo, sus órganos internos y sus miembros externos, ahí estaba el hombre ya, pero todavía no tenía vida. Pero ¿qué dice, hermano? Dice el verso 7: y sopló en su nariz aliento de vida. Era lo que hizo Dios, sopló. Y cuando Dios sopló, actuó, obró el poder de Dios en ese ser formado del polvo, y ese ser se volvió, dice, un ser viviente. O sea, se da cuenta que cuando vino el soplo de Dios, entonces el poder de Dios actuó de manera que se hizo un ser viviente. Primero no tenía vida, hermano, nomás estaba ahí. Pero cuando Dios sopla, Dios sopló en el hombre, el poder de Dios actuó, operó y se hizo un ser viviente. Entonces, eso es lo que quiere decir, hermano. Ahora, te traje una definición de un diccionario, hermano, un diccionario bíblico. ¿Qué es la inspiración? Pase, mi hermano Omar, por favor, la siguiente imagen. Mire, esta explicación está clara y está detallada en realmente lo que es la inspiración, hermano. Esta definición, hermano, está tomada del diccionario de Webster, así se llama. Ok, ¿qué es la inspiración? La inspiración, hermano, dice ahí, es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre, influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Esa es la inspiración, hermano. Eso es. Entonces, cuando decimos que los santos hombres hablaron siendo inspirados, estamos hablando que ellos fueron influenciados de una manera sobrenatural por el Espíritu de Dios, que ejerció ese poder sobre sus mentes y los capacitó, hermano, para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Esa es la inspiración. Entonces, te vuelvo a repetir. Cuando alguien ya viene y te pregunta, hermano,
pero ¿qué es la inspiración? ¿O cómo es que la palabra de Dios es inspirada? Y cuando tú tienes las armas, cuando tienes los argumentos, tú le puedes hablar a la persona. Y tú le puedes decir, esto es lo que significa que los hombres hablaron siendo inspirados. Esto es lo que significa, según de Timoteo 3:16, cuando dice que la escritura es inspirada por Dios. Ahora, aunque le expliques, a veces no todas las personas se van a convencer. Pero una cosa es que tú ya le explicaste bien y que la persona por su rebeldía o su desobediencia no quiere entender. Y otra cosa, hermano, es que cuando a ti y a mí nos preguntan, hermano, no los convencemos porque pues, no sabemos ni aún lo que nosotros hemos creído. Ahí hay una gran diferencia. Cuando tú ya le explicas y ya no hay excusa porque le explicaste a la persona y la persona dice, no, yo sigo creyendo que no. Bueno, entonces ya dices ahí, pues ya si no crees, entonces ya, pues ya no puedo hacer nada más por ti. Pero cuando tú dices, mira, pues yo ya te expliqué. Si no crees es tu problema. Pero cuando le preguntan a uno y dice, no estoy muy seguro, se me hace que es esto. Ahí la persona dice, de verdad, hermano, la gente dice, este me viene a hablar y ni siquiera él sabe ni entiende lo que él está hablando. A veces se lo van a decir así a uno y a veces si no se lo dicen, lo están pensando. También dicen, este viene a hablar, ni él sabe, ni entiende lo que él me está hablando. Entonces, ahí, hermano, pues, entonces, ¿cómo vamos a ir a predicar? Pero le digo, cuando usted ya tiene las herramientas, usted va y predica, hermano, y si la persona ya no entiende, usted le dice, bueno, yo ya te expliqué, hermano Isaías. Algo que me pasó antes de venirme de California para acá, que en lo que salí a tirar algo de basura de mi apartamento que estaba limpiando el basurero, estaba una persona tomando, ¿verdad? Y me hizo muchas preguntas y también me dijo de eso, ¿verdad? De que a la Biblia que yo creía en la... Me ofreció una cerveza y yo le dije que no. Me dijo, ¿eres cristiano? Le digo, sí. Dice, a mí lo que no me gusta es que estudian un libro que fue inspirado por hombres, ¿verdad? O sea, hombres lo escribieron y hombres dijeron acá, y yo le digo, está bien, porque a veces a mí no me gusta meterme, Sí. ¿verdad? Yo dejo a veces que escuchar a la persona y luego él me comenzó a decir un montón de cosas. Pero algo que aprendí ahí es que me llamó la atención, como estos hombres, yo pienso que para escribir eso también ellos tuvieron que andar a entender, ¿verdad? Que tenían que servir a Dios, ¿verdad? Y entonces este hombre al final de todo me hizo una pregunta y me dijo, tú vas a repartir comida a los hombres y di gloria a Dios porque sí lo había hecho, hermano. Yo tuve... Lo agarró bien. Yo tuve algo para defenderme porque cuando uno no hace, yo eso es lo que he aprendido, que es igual esto, pues que si uno pues, no aprende esto, pues, y como usted dijo, si uno va y toca una puerta, y si la persona, porque muchas veces aprendemos y vamos a tocar puertas y leemos mucho y todo, y hablamos y queremos que la otra persona lo entienda, pero nosotros no lo hemos entendido, ¿verdad? Entonces ahí cuando el enemigo sí se los puede levantar de ponerle a una persona, y yo le dije, la verdad, es Dios, y el muchacho me hizo una forma, ¿verdad? Pero al final dice que Dios lo cortó su corazón, ¿verdad? Porque pues la palabra es la palabra, ¿verdad? Y no se puede cambiar. Amén. Y uno sabe, ¿verdad? Dentro de uno que esa palabra, aunque uno se ponga rebelde y le dé muchas vueltas, siempre llega a una conclusión, ¿verdad? Tan solo que quien lo formó a uno, ¿verdad? Y así eso nos pasó a mi hermano. Amén. Mire bien, hermano, en sí, ahora, no es que me contradiga, mire, en sí, a veces usted y yo nos vamos a encontrar con personas que están pasando un momento tan difícil, que te digo esto, que con el hecho de que tú le digas, Dios te bendiga, le aseguro que eso va a ser suficiente para que esa persona se quebrante. Hay gente que cuando tú te la encuentras en la calle y tú le digas, oye, Dios te bendiga, esa palabra, ahora sí que sin traerle teología, va a ser suficiente para que esa persona ahí, solamente que usted mencionó a Dios, se quebrante. Pero también hay personas que le digo que no con un Dios te bendiga van a dar su brazo a torcer.
sino hay personas que sí le hacen preguntas a uno. Ahora, nuestro hermano dijo algo bien importante, y lo que venimos aquí a aprender no es para ir a pelearnos, no es para contender. Como el hermano, no me gusta mucho el contender, y es verdad, no aprendemos esto para ir a pelear. No vamos a salir de aquí usted y yo a quererle a toda la gente ahorita, irle a convencer, de decirle, mira, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ahorita todos los que nos encontremos, no vas a llegar tú a tu trabajo mañana a querer convencer a todos que la palabra es inspirada por Dios. No, porque no es para contender, pero sí es para que cuando alguien con corazón sincero tenga dudas y sepa que tú eres cristiano, venga a ti y te diga, oye, a ver, yo siempre he creído que la Biblia es escrita por hombres, pero ¿qué te parece si tú me explicas por qué tú dices que es palabra de Dios? Entonces, a esas personas que en verdad quieren aprender, tú vas a tener las herramientas para poderle dar una explicación, ¿verdad? Pero le digo, en sí va a haber personas que aunque le expliques, va a haber personas que no van a querer cambiar. Pero ese ya será el problema de ellos, eso va a ser el problema ya de la otra persona. Si tú ya le explicaste y te dice que no, tú le dices, bueno, mira, pues yo ya te expliqué. ¿No quieres creer o cambiar o reconocer? Ya es asunto tuyo. Ok, vamos a mirar, hermano, acerca de la inspiración de Dios. Hay diferentes teorías de cómo se llevó a cabo la inspiración. O sea, hay diferentes puntos de vista de cómo se llevó a cabo la inspiración. Hay diferentes puntos de vista, hermano. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a mirar. Mire, ¿cómo se llevó a cabo la inspiración? Y hay diferentes puntos de vista. Hay diferentes teorías. Hay diferentes personas que dicen, fue de esta manera. Otros dicen, no, fue de esta otra. Ok. Están quienes creen, hermano, en la inspiración mecánica. Y los que creen en la inspiración mecánica, hermanos, sostienen que Dios habló por medio de seres humanos, dominándolos hasta el punto de anular su personalidad, sin tener en cuenta el estilo y la manera de ser personal de cada uno de ellos. Entonces, hay unos creen, hermano, en la inspiración mecánica, o sea, que Dios habló por medio de seres humanos, pero, o sea, que el Espíritu Santo los controló hasta el punto de anular su personalidad. ¿Ha mirado usted como, por ejemplo, cuando hipnotizan a alguien? Que esa persona comienza a hacer todo lo que el otro le dice, pero no está consciente, vamos a decirlo, la persona. Bueno, esto es lo que creen, hermano, la inspiración mecánica sostienen esto, creen esto. Dios habló por medio de humanos, dominándolos hasta el punto de anular su personalidad, sin tener en cuenta, según ellos, el estilo y la manera de ser personal de cada uno de ellos. Ahora, cuando tú lees la Biblia de Génesis a Apocalipsis, que fue escrita, hermano, por aproximadamente 40 autores diferentes, tú te das cuenta que cada autor se puede reflejar su personalidad, hermano, en el libro que él escribió. O sea, si la inspiración hubiese sido mecánica, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, pudiéramos ver un mismo, vamos a decirlo así, una misma manera de escribirlo. Pero cuando tú lees los diferentes libros escritos por diferentes autores, tú te das cuenta que cada autor escribió bajo su propia personalidad, bajo su propia forma de ser. ¿Cierto o no? Hay una gran diferencia cuando, yo no sé si tú te das cuenta, cuando tú lees las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, y después tú abres primera, segunda y tercera de Juan. ¿Has captado tú la diferencia entre un escritor y el otro? ¿O no hay diferencia? Mira, te voy a decir algo. Y si no lo has mirado, lee el Evangelio de Juan y luego lee sus cartas, y tú vas a mirar que en Juan, en el apóstol Juan, estaba tan imprimido en su corazón acerca del amor de Dios, que él habla mucho del amor. En su primera carta, esto es el amor de Dios, dice él. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo, en la primera carta, ¿verdad? En esto conocemos el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos ama a nosotros. Tú te das cuenta que Juan habla mucho acerca de eso en sus cartas, y en el Evangelio. Pero lee las cartas de Pedro y te das cuenta
que Pedro escribió conforme a su personalidad de él. No es la misma que la del apóstol Juan. Los dos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero no escribieron de una manera mecánica, hermano. Cada quien escribió, hermano, conforme a su propia personalidad también. O sea, ellos estaban conscientes, pues. No es como que estaban así como unos, qué sé yo, hipnotizados y solamente haciéndole así con la pluma y sin ellos tener en cuenta sus pensamientos o su personalidad. No, ellos actuaron con su personalidad. Ahora, está también la inspiración parcial, hermano. Pase, mi hermano, por favor, mire. La inspiración parcial, o sea, que solo algunas partes de la Biblia son inspiradas. Los que creen o sostienen la inspiración parcial o creen en la inspiración parcial, sostienen que solo parte de la Biblia es inspirada. Asimismo está la idea de que algunos fragmentos de las Escrituras están más inspirados que otros, y así cada lector es abandonado a su propio discernimiento, dejando la inspiración a juicio del lector. Entonces mira, los que creen en la inspiración parcial, o sea que solo alguna parte, ellos dicen que solo algunas partes o algunos fragmentos o algunos versículos fueron inspirados. Esto tiene un grave problema. ¿Por qué? Porque como dice ahí la frase, esto lleva a que cada lector discierna y sea el que lleve a cabo el juicio de lo que él considera inspirado y no. O sea, el problema con la inspiración parcial, hermano, es que cómo podríamos llegar a saber qué sí es inspirado y qué no. Porque dicen, inspiración parcial, solo una parte de la Biblia es inspirada. Entonces eso lleva a que cada lector, un ejemplo, vamos a suponer que tú lees San Juan 3:16 y tú lo lees, y según tu discernimiento y tu juicio, tú me vas a poder decir a mí, hermano, yo considero que San Juan 3:16 sí es inspirado por Dios. Pero quizás yo lo voy a leer también San Juan 3:16, pero quizás a mi juicio yo le voy a venir a decir a usted, no, hermano, se me hace que ese versículo no es inspirado. Pero San Juan 3:17 sí es inspirado. Entonces, o una de dos, hermano, o creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, o no lo es. Pero no podemos decir, hermano, que es parcial la inspiración. O sea, algunas partes sí, algunas partes no. Porque dígame usted, hermano, entonces ya caeríamos en el error de decir, ¿el libro de Génesis es inspirado o no es inspirado? Ya caeríamos en el error de decir, ¿el Evangelio de Mateo será que es inspirado o será que no es inspirado? ¿Cierto? No caeríamos en ese error si dijéramos que solamente una parte es inspirada. Ahora, otra parte, hermano, nos habla de la inspiración conceptual. De acuerdo con este punto de vista, mira lo que dicen los que creen en la inspiración conceptual. Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras. Dicho de otra manera, Dios inspiró a los hombres y los dejó librados a su propio criterio en la selección de vocablos y frases. Todos los que creen en esto dicen que Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras. Recuérdate que las palabras, hermano, es la exposición del pensamiento. Pero si Dios inspiró los pensamientos de estos hombres, o sea, el Espíritu Santo inspiró sus pensamientos, pero luego los dejó para que ellos hablaran conforme a sus propias palabras, hay un problema. Te voy a decir cuál es. Si a ti no te ha pasado que cuando tú tienes una idea en la mente y la quieres comunicar, estás buscando la palabra correcta para expresar lo que tienes en tu pensamiento, en tu mente, ¿cierto o no? ¿Y no te ha pasado a ti que a veces la idea que tienes en tu pensamiento, en tu mente, la comunicas con una palabra que no era la más correcta? ¿Sí o no? Y a veces la otra persona dice, ¿qué me estás queriendo decir? Y dice uno, no, es que no es esa palabra la que te quería decir, no es eso lo que traigo aquí en la mente, dice uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces como humanos que cometemos errores, no sabemos la palabra correcta para expresar el pensamiento. Entonces, los que creen en la inspiración conceptual, ellos dicen, el Espíritu de Dios inspiró los pensamientos, pero no sus palabras. Y ahí caemos en el error de que ellos
pudieran haber escogido unas palabras, hermano, incorrectas a la hora de expresar lo que supuestamente el Espíritu Santo les inspiró en la mente. Ellos pudieron haber puesto palabras que no eran las que Dios quería que escribieran, hermano. Amén. Entonces, esas son las diferentes, hermano, puntos de vista que hay. Pero nosotros, mire, pase la siguiente imagen. Nosotros creemos en una inspiración viva y no mecánica, hermano. El Espíritu Santo obró en los escritores de acuerdo con su manera de ser, iluminó sus mentes, guió sus memorias y controló la influencia del pecado y del error. Sin embargo, los dejó expresarse según su estilo y vocabulario y de acuerdo con su tiempo. Entonces, mira bien, la inspiración fue viva, fue mecánica. El Espíritu de Dios obró en los escritores de acuerdo con su manera de ser de ellos. Iluminó sus mentes, guió sus memorias. El Espíritu de Dios controló la influencia del pecado que hay en ellos y del error, pero los dejó expresarse, hermanos, según su estilo y vocabulario y de acuerdo con su tiempo. Por ejemplo, en Romanos capítulo, no recuerdo el capítulo en este momento, pero Romanos, Pablo habla un poquito acerca de su nación de Israel. Cuando tú lees eso, tú te das cuenta que Pablo está expresando su propio sentimiento humano en ese momento. Cuando dice, hermano, que él se siente triste porque Israel rechazó al Mesías. Ahí yo me puedo dar cuenta que la inspiración no es mecánica. Cada quien escribió conforme a su propia personalidad, hermano. En ese momento, cuando Pablo estaba escribiendo Romanos bajo la influencia del Espíritu Santo, Pablo transmite lo que en su corazón él sentía referente a Israel, pero siempre bajo la guianza del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios no permitió que, a pesar de que Pablo expresara cómo se sentía él acerca de Israel, el Espíritu que lo estaba controlando no permitió que él escribiera algún error, hermano, o omitiera algo. Ahora, nosotros creemos, pase mi hermano Omar, en la inspiración verbal y completa. ¿Qué vamos a entender con ello, hermano? Significa que el Espíritu de Dios, mire bien, inspiró los pensamientos originales en las mentes de los escritores y luego los guió en la elección de las palabras para expresar tales pensamientos. Por eso nosotros creemos en la inspiración verbal, o sea, que lo que está escrito aquí es la palabra de Dios, hermano. Mire bien, lo que estaba en el pensamiento de Dios, el Espíritu Santo influenció y lo trajo al pensamiento de los escritores. Y una vez que ya estaba ahí, hermano, ese pensamiento que el Espíritu Santo influenció, el mismo Espíritu Santo los guió a seleccionar las palabras correctas, hermano. Las palabras que Dios mismo quería que estuvieran aquí escritas, hermano. De manera que nosotros creemos que la inspiración es verbal, o sea que cada palabra que está aquí podemos decir libremente que es la palabra de Dios. O sea, como si fue lo que salió pues de la boca de Dios, hermano. Y decimos que es completa, nos referimos a que desde Génesis hasta Apocalipsis, cada capítulo, cada versículo de la palabra del Señor, hermano, que nos habla en este libro que llamamos la Biblia, es palabra de Dios. Lo que está aquí es la palabra de Dios, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada versículo, hermano, que en ella está escrito, por lo cual nosotros creemos, hermano, en la inspiración verbal y completa. Ahora, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, hermano, algún comentario, algo que usted quiera añadir, alguna pregunta que usted quiera hacer hasta este momento. Ahora, yo les pregunto, porque les digo, hermano, lo tendríamos que estar haciendo. Y si no lo estamos haciendo, pues lo tenemos que hacer de ir a predicar. Y vamos a poner que nos vamos, como dijo el Señor, vayan de 2 en 2. Entonces, usted y yo, ese no es solo mi deber. Ahora, si yo lo hago o no lo hago, yo le voy a dar una cuenta a Dios.
pero es deber también de usted como hijo de Dios. No porque yo le diga que lo tiene que hacer, sino porque si usted dice que es hijo de Dios y si usted dice que es discípulo de Cristo, a usted y a mí Cristo nos dice: vayan y hagan discípulos. Un ejemplo, si usted lo hace o no lo hace, ese ya no es mi asunto, en el sentido de que si usted no lo hace, yo no puedo decir, como el hermano tal no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer. Porque cuando yo esté delante de Dios, yo no le voy a, Dios me diga: ¿a cuántos discípulos usted hizo? ¿A cuánta gente usted le fue a hablar de mi palabra? Yo no le voy a poder decir: Señor, como en la iglesia nadie iba, por eso yo no fui. Pero el Señor me va a pedir mi cuenta a mí. De la misma manera, cuando usted esté delante del Señor, el Señor le diga: ¿a cuántos discípulos usted hizo? ¿A cuántos le habló mi palabra? Usted no va a poder decir: como el hermano tal, o como los demás hermanos ahí en la iglesia no iban, o como el pastor no iba, yo no fui. No, sino que es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermano. Un ejemplo, tú puedes estar en tu trabajo, quizás yo no esté ahí, tú puedes estar hablando la palabra de Dios. O sea, no va a ser necesario que yo esté ahí a la par de ti para que tú les prediques la palabra de Dios a alguien más. Si un día tú estás en tu hogar, vamos a decirlo así, tú dices: hoy quizás no hay nada que hacer, o me siento desocupado. Si el Espíritu de Dios te guía y te dice: sal a evangelizar, tú no vas a ir a salir a evangelizar pensando en mí o lo que yo te dije, sino tú sales saliendo a evangelizar sabiendo que allá afuera hay gente que está necesitada, gente que si se mueren se van a ir al infierno. Entonces uno dice: voy a ir porque necesito ir a hablar esta palabra, ¿verdad? Independientemente si yo te dijera ve o no vaya, igual yo, hermano, yo lo sé. Yo no necesito, por ejemplo, esperar que usted me diga a mí: hermano Diego, usted tiene que ir a evangelizar. Uno sabe que lo tiene que hacer. Pero para ir, te digo, vamos a poner que un día el grupo que estamos aquí, hermano, y digo los que estamos aquí porque el que no viene a aprender, pues imagínense, pero un día vamos aquí y yo le digo: hermano, vamos a irnos de 2 en 2 y vamos a ir pues tocando puertas. Entonces, pues allá afuera, se lo digo, hermano, allá uno se encuentra con gente de todo tipo de pensamiento, gente que le va a hablar muchas cosas o le va a preguntar muchas cosas, y usted y yo pues necesitamos estar preparados, hermano. Necesitamos estar preparados, porque mire también, si las bancas están así, pues necesitamos trabajar, necesitamos ir allá afuera para ir a alcanzar las almas, para ir a alcanzar a las personas. Necesitamos ir. O lo otro que podemos hacer, quedarnos aquí todos, cruzarnos de brazos todos, dejar que pasen 10 años y que sigamos los mismos. Vamos a hacer tanto lo uno como lo otro. Nos preparamos y vamos allá afuera a hablar la palabra. Ahora bien, ¿sí o no vamos a poner que vamos todos como iglesia a predicar y la gente no viene? Pero cierto o no, nuestra conciencia estaría tranquila delante de Dios de decirle: Dios, pues nosotros fuimos. Ya fuimos a Kennewick, ya fuimos a Pasco, ya fuimos a Risla, ya fuimos a Benton, ya fuimos a Hermiston. Señor, la iglesia está diciendo: la gente no quiere. ¿Cierto o no? La conciencia de uno está tranquila porque uno dice: pues la gente no quiere. Pero si la cosa está así, y si no lo estamos haciendo, pues cierto, no, uno siente como que uno dice: híjole, pues es que está haciendo falta algo, hermano. ¿Amén? Si es que alguien, hermano, algo que quiera comentar, que quiera añadir, que quiera preguntar. Y si está todo bien, póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor que nos ayude, hermano, que nos bendiga. El próximo martes, si Dios así lo permite, hermano, vamos a mirar acerca de las pruebas o las evidencias que corroboran que la palabra de Dios es inspirada, que la Biblia es inspirada por Dios. O sea, vamos a mirar las evidencias que podemos mostrar del por qué afirmamos que este libro que llamamos la Biblia es inspirado por Dios.
Vamos a orar ahí donde estás, hermano. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle: Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el día de hoy, amado Dios, yo te doy las gracias por tu infinito amor, Señor, y por tu infinita misericordia, Padre Celestial. Dios mío, te pido que me ayudes, Señor, y que nos ayudes como iglesia a seguir adelante, Padre Celestial. Señor, que cada día podamos seguir adelante aprendiendo más de ti, Señor, y aprendiendo más de tu palabra, Señor. Porque es necesario que vayamos, Señor, a cumplir con el mandamiento, Señor, porque es un mandamiento que le has dado a cada uno de tus hijos, es un mandamiento, Señor, que le has dado a cada uno de los que nos hacemos llamar discípulos tuyos, Señor, de ir y predicar el evangelio, Señor, a todas esas personas que están necesitadas de ti, Señor. Padre, te pido que tengas misericordia de mi vida y misericordia de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Padre, a seguir adelante, Padre, aprendiendo cada día de tu palabra, Señor. Es necesario que nos alimentemos, Señor, con tu palabra. Es necesario que leamos esta palabra no solamente cuando venimos a la iglesia. Es necesario que abramos las páginas de la Biblia, Señor, cuando estamos en nuestros hogares. Es necesario que meditemos en ella, Padre, cuando vamos por el camino, cuando estamos en el trabajo, Señor, porque a veces nuestra mente divaga en tantas cosas vanas, Señor. A veces nuestra mente divaga, Señor, en las cosas de esta vida, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para meditar, como dice tu palabra, Señor. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y para que pongas por obra lo que en él está escrito. Porque tu palabra dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tengas misericordia de esta congregación, Señor. Haz lo que tú quieras hacer en esta iglesia y con esta iglesia, Señor. Nosotros estamos aquí, Padre Celestial, hasta el día que tú quieras que estemos aquí, Señor. Hasta el día que a ti te plazca, Señor. Si es pronto y si vamos a estar mucho tiempo, tú lo sabes, pero vamos a estar aquí hasta el día que a ti te plazca, Señor. Pero lo importante es que yo, junto con mis hermanos, los que estamos aquí, Señor, nunca nos apartemos de ti, Señor. Eso es lo más importante. Que ayudes a cada uno de los que estamos aquí para nunca apartarnos de ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy a ti la honra y la gloria. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, Señor. Te pido que lo que resta de la semana nos ayudes y nos bendigas, Padre Celestial, a seguir adelante. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.